muchas gracias por la invitación. El enfoque que vamos a tratar de darle a esta pequeña presentación es cómo vamos a enfocar a la empresa agropecuaria, porque podríamos tener una actividad agropecuaria como hobby, en el cual estaría asistido como placer, moda, terapia, ¿no es cierto?, o por tradición familiar o grupal, o sencillamente como negocio o modo de vida. Simplemente que nosotros nos vamos a enfocar, o sea, no es imprescindible que exclusivamente sea negocio o una forma de vivir de la actividad, también se puede tener, pero si no, que sea en un pequeño porcentaje, que también se lo haga como tradición familiar, pero que no sea únicamente esta forma de actividad, sino que estemos plenamente enfocados a buscar resultados. Para lograr resultados tenemos que enfocar a la actividad y gestionar y administrar esa empresa. Y todas las empresas tienen serias dificultades, algunas un poco más, otras un poco menos, sobre todo problemas de los que podríamos agruparlos en los que llamamos problemas macroeconómicos y problemas microeconómicos. Pero las empresas agropecuarias, además de estos problemas, tienen algunas particularidades que es por su característica y por ser empresas familiares, de la que en otro momento nos podríamos ocupar también para ver cómo encarar la actividad de una empresa agropecuaria cuando ésta tiene origen en una empresa familiar. Sus características, la empresa agropecuaria tiene estas particularidades, que utiliza la tierra en mayor o menor medida como sustrato de producción, por supuesto, salvo el caso que se esté exclusivamente en una actividad hidropónica, ¿no es cierto? Y entonces las ventas y como consecuencia, por supuesto, los resultados también están ligados íntimamente a factores climáticos y ambientales. Obviamente, tenemos que hacer excepción en el caso de que se trabaje con cultivos bajo cubiertas o en invernaderos, ¿no es cierto? Los procesos productivos deben ser respetados indefectiblemente en cuanto a los ciclos biológicos se refiere, porque son inmodificables la mayoría de ellos por la mano del hombre. ¿Por qué decimos que son inmodificables? Todos sabemos lo que tarda, por ejemplo, una gallina en incubar un huevo. Podemos poner una incubadora con 50 huevos, con 500 huevos o con 3.000 huevos, pero siempre el polluelo va a tardar 21 días. Es lo mismo ocurre con el periodo de gestación de un vacuno, de un lanar o de un cerdo. Otra característica importante es que los precios de venta casi siempre no son determinados por los productores, sino que es el mercado donde habitualmente acostumbra a operar. Y no solo el mercado le pone precio a la producción, sino a veces que también le pone condiciones de pago. Las variaciones estacionales y los ciclos productivos provocan desajuste financiero entre los momentos de pago y de cobro. Hay ciclos productivos bastante extensos, como la cría, o simplemente en la agricultura, que los ciclos son algo más breves, pero tendríamos que hablar como mínimos de 120 a 180 días en un ciclo agrícola. El valor que se le agrega a los productos suele ser alto, ya que concurre el trabajo personal y los resultados que produce la propia naturaleza. Sin embargo, la rentabilidad es baja, teniendo en cuenta el capital invertido. Y muchas empresas son unifamiliares o unipersonales, donde predomina el trabajo del o los titulares. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, al medir los costos, no se tienen en cuenta la remuneración o la retribución que debería percibir las personas que están trabajando en la empresa, ya que no tienen asignado a lo mejor un sueldo fijo, o si solamente se hacen retiro a cuenta de futuras utilidades. También es importante destacar que la característica de la empresa agropecuaria, hay muchos productos que son perecederos y que requieren determinadas condiciones de almacenamiento y de transporte para que no entre en descomposición esa producción.
Yo lo que quiero en este enfoque de tipo económico para la actividad agropecuaria es que nosotros, los productores agropecuarios, en la mayoría de los casos, ponemos el centro o el eje en la producción para obtener resultados. Por supuesto, buscando resultados favorables, buscando beneficios, utilidad o lucro, ¿no? Y las demás actividades que tiene que llevar la empresa adelante, como las finanzas, la comercialización o la administración y gestión, o el manejo de los recursos, sea tierra, maquinaria, personal, insumos, etc., están vinculados tangencialmente en la actividad. Sin embargo, yo propongo que deberíamos poner como eje o como centro de la gestión todo lo que tiene que ver con la administración y el manejo de la empresa. Por eso esta muestra así con los círculos que se entrecruzan, donde la producción es uno más, porque muchas veces los resultados de la producción pueden verse disminuidos sensiblemente por errores de manejo financiero o por errores o inconsistencias en la comercialización. Consecuencia de esto, la propuesta es poner el centro, el eje, para que toda actividad gire alrededor de la administración, con una interacción entre las distintas áreas o funciones, donde la administración es un proceso vital en la salud de cualquier empresa. Este proceso es permanente y continuo y generalmente con retroalimentación. La administración debe estar presente en todos los niveles de la organización y la función de producción, que la mayoría de los productores desarrollan con gran habilidad, suele ser importante, pero a veces no es suficiente para lograr el éxito empresario. ¿Es una condición necesaria? Sí, es una condición necesaria tener una buena e importante producción, pero, repito, no suele ser a veces suficiente para lograr resultados o beneficios importantes. ¿Por qué hablamos de decisión y de empresa? En primer lugar, todo productor agropecuario debería sentirse un empresario. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de alguien que tiene, por ejemplo, y esto no lo quiero decir en términos peyorativos, ¿no? Tiene un negocio que puede ser una discoteca o una reunión para de música, de baile. Se dice que tiene empresario, alguien que tiene varias bocas de expendios en supermercados, dicen que es un empresario, o alguna otra actividad muy honorable, ¿no es cierto? A esa persona se le dice empresario. Sin embargo, muchas veces el productor agropecuario se dice al chacarero, o simplemente productor agropecuario, y no se lo trata como un empresario que maneja negocios importantes. Y este empresario tiene que buscar el beneficio, tiene que buscar resultados positivos, utilidades, porque es necesario que los ingresos superen a los costos para que su negocio pueda sobrevivir. Esta supervivencia le puede traer con el tiempo un crecimiento y un desarrollo. Por supuesto que para lograr esto, estoy convencido que no se necesita tener un título universitario o haber hecho un curso de administración o de economía o haber realizado un posgrado o maestría. Hay muchos empresarios exitosos que no pasaron por la universidad. Son aquellas personas que tienen condiciones naturales, condiciones innatas, y que desarrollan cualidades sobresalientes para los negocios. Los estudios que cada uno pueda hacer pueden contribuir a generar empresas exitosas, pero no pueden dar ninguna seguridad de que por haber estudiado esto ocurra. Repito entonces, a veces estudiar es importante, pero no es
suficiente. Hay que tener ciertas condiciones innatas, repito, ciertas condiciones naturales para los negocios y particularmente para la empresa agropecuaria. ¿Qué tomar una decisión? Me tomé el atrevimiento de tomar estas frases de Alicia en El País de las Maravillas. Alicia pregunta, ¿quieres decirme qué camino tomar para salir de aquí? El conejo responde, eso depende mucho de dónde quieras ir. Alicia, no tengo idea dónde quiero ir. Conejo, entonces poco importa el camino que tomes. La decisión en la empresa está aquí. Para saber qué camino se ha de seguir, es necesario saber a dónde se quiere llegar. Esto lo dijo Carlos Pellegrini. Se debe entonces elegir a dónde uno quiere estar para tomar una decisión. Para Peter Drucker, padre de la administración, sostuvo que muchos insisten en definir a la empresa como un lugar en donde obtener ganancias. Sin lugar a dudas, las utilidades permiten a las empresas sobrevivir y crecer, pero la ganancia no es una causa, sino un resultado. El resultado del desempeño de la empresa en la comercialización, en la producción, en la innovación. La ganancia es, ante todo, la prueba del desempeño. Es la única prueba efectiva, dice Peter Drucker. Los objetivos y decisiones empresariales. Las empresas tienen origen en personas emprendedoras que al frente de un negocio con mentalidad competitiva, asumiendo riesgos propios de la actividad, procuran un beneficio económico. Por lo que debe destacarse que el alcance de un beneficio económico debe realizarse dentro de la ley, la moral y la ética de los negocios. La competencia, que por supuesto debe ser leal, debe considerarse siempre como un valor importante y universalmente aceptado. Los riesgos son el resultado de las decisiones que se adopten y la eficiencia es un factor imprescindible en cualquier tipo de negocio para alcanzar los objetivos perseguidos. La tarea de decidir, allí nos enfocamos. La tarea fundamental de todo empresario que quiera alcanzar los objetivos y las metas que se haya propuesto y conducir con éxito su empresa es convertirse en un permanente tomador de decisiones, aún a riesgo de equivocarse. Decidir constituye la función indelegable de todo empresario. El proceso decisorio está formado por distintos eslabones que conforman una cadena y muchas veces cada eslabón puede ser un objetivo y a la vez un medio para lograr el próximo objetivo. Los caminos de la decisión pueden seguir distintas formas o métodos o sistemas. La intuición, la experiencia, los valores, la capacidad de evaluar. La intuición es, como decíamos inicialmente, las condiciones naturales, innatas, que tenga una persona, a veces también la corazonada de cómo va a salir este negocio o cómo será el resultado de esta nueva gama de negocio o este nuevo emprendimiento. La experiencia que la puede haber acumulado a través de años de trabajo en la misma empresa o en otra empresa similar o de otros ramos inclusive. Los valores personales que tienen que ver mucho con la ética, la moral de los negocios y también si quiero contaminar, si no quiero contaminar, si cuido o no cuido el medio ambiente, qué aversión tengo al riesgo, si soy una persona de que en procura de lograr mayores beneficios arriesgo más o arriesgo menos, si diversifico, no diversifico, si tomo poco, mucho riesgo, si aseguro, no aseguro, y también
la forma racional, es decir, la capacidad de evaluar, de hacer los números, de ver qué posibilidades tengo de tener un resultado de mínima, un resultado de máxima o un resultado promedio en determinada actividad o parte de la actividad agropecuaria. Entonces, saltando, ¿no es cierto?, la tarea de decidir, reiteramos que constituye la función indelegable de todo empresario y su forma de decidir puede tomar entonces el camino de la racionalidad, de la experiencia, de la intuición. Cualesquiera sea el camino a decidir, es necesario que se verifique el siguiente escenario: la existencia de un objetivo a cumplir, que exista la posibilidad de más de una alternativa para alcanzar ese objetivo, que esas alternativas no sean excluyentes entre sí, que las alternativas puedan iniciarse en el mismo momento, que las alternativas a emprender estén dentro de las facultades de las personas que tienen que decidir, y que existan las posibilidades, obviamente, financieras para encarar las distintas alternativas, ¿no? ¿Y cuáles serían, entonces, la disposición que tiene que tener el decidor? La persona que va a decidir, en mi opinión, tiene que tener una contracción al trabajo, talento, actitud para resolver problemas, un pensamiento analítico y flexible, utilizar la innovación y la creatividad para vincularla con un plan estratégico. La disposición a soñar es un atributo de la persona que puede resultar un insumo importante, ya que muchas empresas nacen y se sustentan, por supuesto, en las personas soñadoras. La tarea fundamental del empresario, que habíamos dicho, es convertirse en un permanente tomador de decisiones, aún a riesgo de equivocarse, ya que toda decisión hay un margen más o menos importante para el error, pero el error también puede ser capitalizado y esto genera experiencia. Por lo expuesto, el empresario tiene necesidad de planificar, organizar, controlar, comunicar, delegar tareas y actividades, otorgar autoridad con responsabilidad, reservando para sí tareas que le son propias y que lo tienen a él como líder o como conductor. Las decisiones básicas, yo las he reunido en una regla memotécnica bajo la sigla de IMIRE. En toda empresa, las decisiones básicas serían iniciar una actividad si la empresa aún no está en marcha. Si la empresa ya está en marcha, podría ser mantener, es decir, mantener el mismo nivel de actividad, incrementar, es decir, elevar la actividad, reducir, bajar la actividad o eliminar y directamente salir del negocio. Esas serían las decisiones básicas y de ahí se pueden derivar las demás. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Si yo decido incrementar, ¿qué pasos tengo que seguir para incrementar la actividad? Si decido reducir, ¿cuáles van a ser los pasos para ir bajando el nivel de actividad? Entonces, resaltando, el empresario moderno debe ser un permanente tomador de decisiones, mostrarse como un creador insatisfecho, ver a la empresa como un todo y no por sus componentes, es decir, tener un enfoque sistémico de la empresa, manejar un grupo de individuos que interactúan para el logro del objetivo propuesto y lograr el consenso de las personas que participan en la organización. El empresario debe buscar eficiencia por todos los medios, evitar preconceptos que restrinjan alternativas, evitar la resistencia al cambio, esto de que esto siempre lo hicimos así, lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, y yo tengo que seguir haciéndolo del mismo modo, sin consultar con algún profesional, a veces con algún vecino, con alguien que está haciendo lo mismo, pero de otra manera, y ver las alternativas entonces que podrían llevarme
a cambiar la forma o el método de hacer lo mismo. Evitar bloqueos, tener un pensamiento analítico, intuitivo y creativo. Y no pensar que su empresa está aislada del contexto, sino vinculada, interrelacionada con el mismo, ya sea dentro o fuera del país, inclusive, ¿no? Entonces, para gestionar y administrar, el gerente debe ser un líder, es decir, debe tener convicciones, confianza en sus propias fuerzas, un propósito de vida, sabiendo que lo que desea hacer hoy, el próximo año o dentro de 5 años. Obviamente desea ser jefe, esto no es ni bueno ni malo, repito, y las cualidades o el perfil que debería tener alguien gestionando una empresa sería energía, que se traduce en una alerta mental y en un vigor físico importante, serenidad, que esté libre de prejuicios, que controle su ira, que respete a superiores y subordinados si los tuvieren, conocimiento de recursos humanos, conocer a fondo el comportamiento de las personas, empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, objetividad en sus apreciaciones y diagnóstico, que generalmente tenemos cierto grado de subjetividad, ¿no? Tener una motivación, lo que se traduce en constancia, voluntad, entusiasmo, perseverancia. Tener habilidad para enseñar, es decir, ser buen maestro para que en la organización, en la empresa, los mejores puedan progresar. Mostrar cómo se hace el trabajo, corregir errores y preparar a los subordinados o a los colaboradores. Tener competencia técnica, es decir, habilidad para planear, para organizar, delegar, analizar, tomar decisiones, controlar y obtener cooperación, que son cualidades que seguramente lo pueden llevar al éxito. En toda gestión o administración se debe buscar una doble eficacia, un doble resultado, ¿no es cierto? Que es la eficacia que está relacionada con el logro de una meta, responde a las preguntas, ¿se logró, se alcanzó o no la meta o el objetivo? ¿El objetivo, la meta alcanzado, logrado, era el apropiado, era el adecuado? Y la eficiencia se relaciona con el costo de lograr la meta o objetivo y responde a las preguntas, ¿cuánto costó el logro de la meta? El costo se debe medir en dinero, personal, equipos, etc. Es decir, es una forma de relacionar lo que se obtuvo y lo que se gastó y tiene que ver con la forma, el método o el procedimiento de alcanzar la meta. Un ejemplo muy sencillo. Decidimos sembrar trigo y nos proponemos obtener, por ejemplo, 4.000 kilos de cosecha de ese grano por hectárea. Entonces buscamos el asesoramiento correspondiente, usamos un paquete tecnológico importante, logramos los 4.000 kilogramos de trigo en la cosecha, y sin embargo cuando analizamos los costos, vemos que los insumos que nos ha demandado esa cosecha equivalen a 3.000 kilos por hectárea. Entonces, hemos sido eficientes y ahora podemos ver que a lo mejor la eficiencia no fue tal porque solo el resultado positivo solo fue de 1.000 kilogramos por hectárea. En cambio, a lo mejor un vecino que no tenía esas pretensiones y tomó un trigo de la cosecha pasada, lo ventiló, lo curó, sembró esa semilla que tenía, fertilizó muy poco o no fertilizó, por ejemplo, y logró 2.500 kilos por hectárea, pero el costo fue de 1.000 kilos por hectárea, y entonces el resultado es que obtuvo un beneficio de 1.500 kilos por hectárea contra 1.000 kilos del vecino.
Esa es la diferencia entre lograr eficacia y eficiencia. Para terminar, porque no quiero abusar de la buena voluntad del tiempo que me han dispensado, quería referirme a algunos aspectos importantes de la gestión, en que podamos definir claramente cuando tomamos una decisión si lo hacemos en condiciones de riesgo o de incertidumbre. Por ejemplo, un caso de incertidumbre muy evidente es con las que nos encontramos hace pocos días con el cierre de las exportaciones de carne vacuna desde Argentina. ¿Quién podía prever una cosa semejante? Eso es incertidumbre. Los riesgos suelen ser propios de la actividad, inclusive algunos de ellos son asegurables, como es contratar un seguro de granizo. Por supuesto que hay riesgos climáticos, como este que dije recién del granizo, que es asegurable, también hay riesgo de precio, pero también incluso existen formas de cobertura de futuros y opciones para determinadas actividades que pueden minimizar o eliminar el riesgo. La otra cuestión importante del riesgo, por ejemplo, para eliminar el riesgo climático, es sembrar el mismo cultivo en distintas zonas o regiones. También un aspecto importante es la flexibilidad, es decir, no es lo mismo tener un campo en la región patagónica, donde la actividad suele ser monocultora, ¿no? O tener un campo en la pampa húmeda, donde existe la posibilidad de la actividad agrícola, de la actividad ganadera, y se puede hacer a lo mejor ganadería de carne, o se puede hacer tambo, o se puede hacer feedlot, y no es lo mismo tener un campo en la región en la zona de Intendente Alvear que tener un campo en La Ahumada o en Chacharramendi, por supuesto, ¿no? Otra cosa importante en el tema de la gestión es conocer las barreras de entrada y salida de un negocio. Las barreras generalmente las actividades que tienen una alta barrera de entrada tienen una alta barrera de salida. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un tambo. Instalar un tambo, no solo por el precio que tiene el ganado lechero, sino por todas las instalaciones que requiere la actividad del tambo, cuesta mucho, o hay una inversión inicial importante para ingresar en esta actividad, pero también del mismo modo hay que saber que si en algún momento la actividad no es lo suficientemente rentable, suele haber una pérdida importante si uno quiere salir del negocio. Otra cuestión importante en las decisiones es la economía de escala. Es decir, sabemos que hay costos fijos y hay costos variables. Y los costos fijos se convierten en variables cuando uno los traduce a la unidad, o sea, a lo que llamamos el costo unitario. Si nosotros tenemos un costo fijo de 100.000 pesos año para determinada cuestión, si esto llevamos a producir 1.000 unidades, es 100.000 dividido 1.000, pero si además, si podemos elevar esa producción a 2.000 unidades, el costo unitario se va a reducir al 50% al producir el doble. Esto es la diferencia entre los costos fijos y los costos variables. Los costos variables se hacen fijos por unidad y los costos fijos se hacen variables por unidad. Esto lleva a que muchas veces uno quiera tener esta diferencia, es decir, ¿qué hago? Para tener una escala importante, 1.000 hectáreas de soja, puedo bajar, pero también va contra el punto siguiente, que es la diversificación. Es decir, a mayor concentración, para lograr escala, tengo más riesgo, tanto sea climático o de precio.
En cambio, la diversificación me permite, lo que decimos comúnmente en economía, es poner los huevos en varias canastas. Si yo, en lugar de hacer 1000 hectáreas de soja, hago 500 de soja, 300 de girasol y 300 de maíz, para hablar de los cultivos de verano, tengo diversificado los resultados, porque estoy apostando a 3 cultivos distintos en la misma superficie. Pero pierdo economía de escala. Lo que tengo que analizar es qué me conviene. Si me diversifico o me voy a la economía de escala. La otra cuestión importante en la gestión es la integración. La integración que puede ser horizontal o vertical. No sé, por ejemplo, si tengo, no sé, por ejemplo, plantaciones de durazno, si termino vendiendo yo los duraznos envasados o corro el riesgo de vender los duraznos frescos, o el tomate al natural, o lo vendo envasado, o corro el riesgo que en una semana se me descomponga el producto si no lo hago acondicionar y mantener en el frío que necesita. Otra forma también de gestionar es la asociación de poder trabajar en conjunto con otras empresas o con empresas del mismo sector, inclusive entre los mismos productores. ¿Qué nos impide, por ejemplo, que 4, 5, 8 productores que necesitan comprar semilla o fertilizante o algún otro agroquímico o alambre puedan ir y hacer una compra en conjunto? Si, por ejemplo, vamos a tomar el alambre. Tenemos una persona que necesita 8 rollos de alambre, otra necesita 15, otros 5 y otros 20. Juntamos, vamos a suponer que sumamos 50 rollos, pedimos cotización por 50 rollos, logramos el mejor precio y luego hacemos facturar individualmente a cada uno. No sé si soy claro en el ejemplo. Después cada uno presenta su número de quit y se factura directamente en forma personal e individual. Acá no hace falta ni constituir una cooperativa, ni hace falta siquiera una UTE, una unión transitoria de empresas. Es muy, muy simple lograr la asociación de esta manera. Lo mismo podríamos hacer el día que necesitemos 4 o 5 vecinos hacer un picado de maíz. Pedir cotización a una empresa que se dedica a esta actividad, y no es lo mismo que la empresa tenga que viajar para hacer 50 hectáreas de picado que para hacer 200 o 300 o 500 hectáreas de picado. Otra cuestión es la reconversión. Cuando vemos que alguna actividad no funciona, hay que reconvertirla e ir a otra más rentable, o simplemente salir de la actividad agropecuaria, que sería el cambio de actividad. Y por último, para no hacer perder más tiempo, el tema de los precios relativos es muy importante, que llevemos algunas anotaciones, y no se trata esto de contabilidad, sino de algunas anotaciones simples, de lo más sencilla. ¿Cuánto cuesta un producto medido no en pesos, medido no en dólares, sino medido en valor producto? ¿Cuánto cuesta un tractor de 150 o de 200 HP? ¿Cuánto cuesta en kilos de soja, o cuánto cuesta en kilos de novillo, o cuánto cuesta en kilos de grasa butirosa, que es como se comercializa la leche? Es decir, hay momentos en que los resultados son muy favorables para cambiar una maquinaria, para cambiar una herramienta, pero si no tenemos registro de este tipo de operaciones, no sabemos cuándo es el momento favorable para hacer el negocio. Digo, por ejemplo, reponer un alambrado, hacer una mejora en el campo, poner silos, hacer un galpón, cambiar la sembradora,
o buscar comprar una pulverizadora, pero si nosotros tenemos estas anotaciones que no son demasiado difíciles y las puede hacer cualquier productor agropecuario, es muy sencillo saber cuál es el momento más favorable cuando necesitamos la menor cantidad de productos que sea, si nosotros estamos en la producción porcina, la menor cantidad de kilos de capones. Bueno, yo con esto estoy dando por terminado. He ido un poco rápido, espero no haberlos cansado y estoy dispuesto a responderle su pregunta en la medida de mis posibilidades. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo tengo una, pero me gustaría, bueno, si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para hacerle a Carlos. Bueno, Carlos, en realidad tenía varias preguntas, pero voy a tratar de englobarle todas en una sola. Y tienen que ver en este caso con algunas cuestiones que usted mencionó que tienen que ver con la resistencia al cambio, el aislamiento y la falta de asociación, que a veces vemos en los productores y que redundan a veces negativamente en lo que puede llegar a ser no solamente el negocio agropecuario, sino creo que en cualquier rubro, pero bueno, en este caso concreto, creo que el aislamiento y la resistencia al cambio se ha dado en varios productores. Creo que en su momento se dio en la agricultura, con la siembra directa, y ahora se está dando con la ganadería, en que todavía no se acostumbra a hacer la ganadería de precisión el productor y que le permite precisamente llevar a otro aspecto que usted resaltaba, que es los registros, ¿no?, de costos cuando se quiere hacer una inversión y que cuánto significa en producción realizar una inversión, por ejemplo, de un silo, por decir como lo marcaba usted, ¿no? Cuestan estos cambios, ¿no? Sí, sí, evidentemente, pero yo creo que no es tan difícil de lograr. Incluso a veces uno piensa en el vecino, ¿no es cierto? Y hoy día la forma tan sencilla que tenemos de conectarnos como lo estamos haciendo en este momento, por ahí en determinadas situaciones da lo mismo que el productor sea de Realicó, el otro sea de Calafú y el otro esté en Winifreda o en Colonia Barón, para tener la asociación. No sé si soy claro. Por ejemplo, en la compra de insumos, como decíamos hace un ratito, ¿no es cierto?, para comprar fertilizante, para comprar herbicida, para comprar semilla, para hacer algunos trabajos que sean atendibles para todos, lo podemos hacer y no necesitamos, repito, constituir una sociedad, ni crear una UTE, ni hacer una cooperativa. Es muy simple porque es nada más que ponernos de acuerdo qué cantidad compramos, a dónde vamos a pedir cotizaciones de precio. Una vez que tenemos cotizaciones de precio, nos comunicamos entre nosotros a quién le compramos y directamente hacemos facturar en forma individual a cada uno. No sé si está respondida toda la pregunta. Sí, sí, perfecto. Aquí hubo un ejemplo muy claro en Realicó hace poquitos días nada más, era por el tema de los mantenimientos de los caminos, ¿no? Y se asociaron varios productores, como usted lo dice, sin necesidad de formar una asociación, diríamos, legal, sino cada uno puso una maquinaria, el otro combustible, colaboraron entre todos, y bueno, y lograron mejorar los caminos, sobre todo para sacar la producción, ¿no? Porque realmente estaban en una situación, y muchos siguen estando en una situación terrible. Pero fueron los propios productores los que repararon algunos de estos caminos, ¿no? Sí, realmente es muy loable, ¿no? Poder haber accedido a eso, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo, Carlos Sánchez, por participar de esta jornada, ¿no? Realmente su Al aporte, como agradecido soy siempre, yo, el ha agradecido sido soy yo. muy, Gracias por muy la valioso. invitación y espero haber estado a la altura de las circunstancias y por supuesto, como siempre,
en lo que pueda colaborar, con muchísimo gusto.